Un tema bastante popular dentro y fuera de Japón, son los monstruos conocidos como yokai. Estos seres son una fuente de inspiración para representaciones artísticas, así como también lo son en la cultura popular, en especial en el manga y en el anime, donde se han popularizado de diferentes maneras. Desde el momento en que viste animes como Kimetsu no Yaiba, Inuyasha, u otros donde aparezcan, debes haberte preguntado qué son los yokai. ¿Demonios? ¿Espíritus? ¿Fantasmas? ¿Son buenos o malos? Y un sinfín más de incógnitas que en este video intentaré responder. Primero que nada empezaré respondiendo qué son exactamente estos seres. Los yokai son una clase de criaturas pertenecientes al folclore japonés. Algunos tienen partes animales, partes humanas o partes de ambos, tales como los kappa y tengu. Los yokai son generalmente más poderosos que los seres humanos, y debido a esto, tienden a actuar con arrogancia sobre los mortales. Los yokai también tienen valores diferentes de los seres humanos, y cuando estos entran en conflicto pueden conducir a la enemistad. Generalmente son invulnerables al ataque humano. La palabra yokai generalmente se ha traducido como demonio, monstruo, fantasma, pero el concepto japonés abarca una variedad mucho más amplia de seres sobrenaturales. De hecho, esa enorme variedad incluye también algunas deidades del sintoísmo o del budismo, humanos y animales transformados, como mencioné anteriormente, leyendas urbanas y otros fenómenos extraños. Por eso, a los propios japoneses también les resulta difícil definir lo que es y lo que no es un yokai. En cuanto a su origen, estos forman parte de la tradición y cultura de Japón, especialmente arraigada en los pequeños pueblos y aldeas, donde van pasando de generación en generación. Estos monstruos navegan en ese confuso límite entre la realidad y la ficción, entre la convicción y la incredulidad, entre el bien y el mal. En otras palabras, cuando sucedía algo extraño que la mente humana no podía entender, se lo atribuían a los actos de los yokai. Quizás esto puede resultar difícil de comprender hoy en día, ya que vivimos rodeados de tecnología y tenemos acceso a cualquier tipo de información en tan solo unos segundos. Por eso, para entender el contexto del origen de los yokai es necesario remontarse al Japón de hace unos siglos. Imagínate en medio de la noche, en un camino poco iluminado de un pequeño pueblo perdido en una zona rural de Japón. Estás en una época en la que la tecnología no existe y la única fuente de noticias proviene de comerciantes que llegan de ciudades lejanas y de los comentarios y rumores que se extienden por la región. Es una lluviosa noche de verano, tan silenciosa que puedes escuchar tu propia respiración. De repente, sientes un soplo de aire frío en tu nuca y algo golpea tu pierna, pero te giras y no ves a nadie, en ese camino no hay nadie más aparte de ti. Es probable que a día de hoy existan explicaciones científicas para este fenómeno. Pero en el Japón rural de hace unos cientos de años, la única manera que tenían de argumentar este tipo de sucesos era creyendo en la existencia de los yokai. Y poco a poco estas criaturas empezaron a formar parte de la vida cotidiana, de la tradición y de la cultura del país. Actualmente, la creencia sobre los yokai está tan arraigada en la sociedad japonesa y se ha convertido en algo tan normal, que incluso en la actualidad siguen siendo los protagonistas de los sucesos inexplicables. En cuanto a su comportamiento es imposible de definir en términos generales, pues los hay inofensivos e incluso algunos por los que se siente lástima, pero también peligrosos o simplemente aterradores. Una característica habitual entre los ikai es el trato con los humanos, al considerarse más poderosos que ellos. Generalmente los yokai tienen una escala de valores diferente de los seres humanos, por su origen o sus vivencias, por lo que es habitual que las personas los provoquen y les enfaden sin querer. Habitualmente suele decirse que los yokai se manifiestan o se hacen visibles cuando se produce una situación extraordinaria que los hace despertar. Se dice que los yokai viven en la dimensión sobrenatural de la naturaleza, lugares considerados sagrados y misteriosos por la religión sintoísta, o de lugares habitados por humanos. Pero en ocasiones, por diversos motivos, traspasan la frontera y entran en el mundo de los vivos, haciéndose visibles a los ojos de los humanos. Algunos de ellos viven cerca de los humanos, tanto cerca de pueblos como incluso dentro de las viviendas. Otros, por el contrario, viven en lugares alejados y deshabitados para evitar el contacto con los humanos. En Japón existen numerosas leyendas que hablan sobre desfiles de yokai por las calles de pueblos y ciudades, llamados Yakiyago, desfile nocturno de los 100 demonios. Normalmente este evento se produce en cálidas noches de verano y durante la temporada del Obon, una época del año en la cual los espíritus visitan el mundo de los vivos. Según las leyendas, los humanos eran engañados por los yokai para que salieran a la calle durante esas noches.
En ese momento, estos monstruos terroríficos aprovechaban para aniquilar a todos aquellos humanos curiosos que se habían acercado a ver el macabro desfile. De acuerdo al Shugaiso, una antigua enciclopedia de Japón, los onmyoji, practicantes esotéricos y adivinos, pueden predecir los días en los que ocurrirá este evento sobrenatural mediante el zodíaco chino. Y la única forma de mantenerse a salvo durante las noches del desfile de los yokai es permanecer encerrados en las casas. Algunos de los yokai más populares son los oni, que son los yokai más fuertes, violentos y peligrosos. Su aspecto es similar al de un ogro o demonio, su cuerpo es rojo, en ocasiones azul o verde, tiene cuernos y colmillos y lleva un mazo de hierro. Es uno de los seres sobrenaturales más antiguos, y su origen está relacionado con el budismo. En esta religión, los oni son los que custodian las puertas del infierno y vigilan y torturan a los condenados. Estos yokai son los protagonistas del Setsubun, una festividad de Japón que se celebra a principios de febrero, el día previo al inicio de la primavera según el calendario lunar. Se cree que durante este día, los oni visitan los hogares japoneses. Para ahuyentarlos, entre otras cosas, se decoran las puertas de las casas con cabezas de pescado seco y ramas de acebo. Los tengu, que viven en las profundidades de las montañas y están especialmente vinculados a ellas. Su nombre significa perro celestial, aunque su aspecto no tiene nada que ver con estos animales. Su cara es roja, tienen una larga nariz y son corpulentos. Se desplazan por el cielo gracias a sus alas y en su mano suelen llevar un abanico de plumas. Los tengu poseen una amplia gama de habilidades mágicas, como por ejemplo la de cambiar el clima según sus necesidades. Se mueven por la montaña con gran destreza, emitiendo ruidos, susurros, risas o sonidos de tambores que podrían aterrorizar incluso al más valiente. Es especialmente peligroso para los ancianos y los niños, ya que disfrutan secuestrando a los más indefensos. Los kappa, que son uno de los yokai más conocidos de Japón. Incluso se ha llegado a creer en su existencia real, ya que se han encontrado restos momificados de alguna criatura que cumplía las características morfológicas de este ser mitológico. Habitan en lugares de agua dulce y según la religión sintoísta eran considerados las deidades de ríos y lagos. Su aspecto se asemeja al de un anfibio y en ocasiones es representado con un caparazón como el de una tortuga. Pero su característica más llamativa es un plato lleno de agua que tienen en su cabeza, el cual se dice que es su fuente de vida. Si el plato se vacía de agua, el kappa morirá. Por eso, la mejor forma para vencerlos es hacer una reverencia delante de ellos. Los kappa son tan corteses que devolverán el saludo, derramando el agua al inclinarse ante ti. Estos monstruos disfrutan espiando e increpando a mujeres. Aunque tienen especial predilección por los bebés, y no precisamente para jugar con ellos, sino que se trata de una de sus comidas preferidas. Cambiando de tema, como ya sabes, el sintoísmo tiene la creencia de que tanto los seres animados como los inanimados tienen un alma. Y precisamente, los tsukumogami son los yokai que se instalan en objetos antiguos y les otorgan el alma. Se cree que un objeto cobra vida cuando cumple 100 años y se puede convertir tanto en un espíritu cordial y que atrae la buena suerte, como en un espíritu malvado y dañino. Este último caso ocurre especialmente si el objeto ha sido maltratado, abandonado o desechado. Hay una leyenda que cuenta que durante el período Heian, 794-1192, hubo una limpieza masiva en la ciudad de Kioto y mucha gente se deshizo de objetos antiguos que ya no quería. Estos objetos, al sentirse rechazados y humillados, empezaron a desfilar por las calles de la ciudad para vengarse de las personas que los habían menospreciado. Los tsukumogami pueden convertirse en cientos de objetos y artefactos diferentes. Utensilios de cocina, herramientas, instrumentos musicales, ropa, libros, muebles. La creencia de que los objetos se convierten en yokai al hacerse viejos sigue vigente aún en día en Japón. Por ejemplo, en algunos lugares se hacen ofrendas a herramientas para que sus espíritus renazcan. Y en otras ocasiones algunos objetos rotos se llevan al santuario para deshacerse de ellos de manera pacífica y que no sean ocupados por yokai malignos. Por último hablaré sobre los yokai en el Japón actual, aunque los yokai están presentes en el arte y la cultura japonesa desde hace cientos de años, experimentaron un gran boom en el período Edo, causado por el desarrollo de la industria editorial y de autores que investigaron y escribieron sobre estos seres. En Miyoshi, una ciudad de la prefectura de Hiroshima, se encuentra el Miyoshi Mononoke Museum, el primer museo dedicado a los yokai. Este museo alberga gran parte de la colección de Koichi Yumoto, uno de los grandes investigadores y coleccionistas del arte yokai.
Debido a la expansión y exportación de la industria japonesa de los videojuegos, el cine, el anime y el manga, la existencia de los yokai se ha empezado a difundir de forma global en las últimas décadas. El hecho de que estos monstruos sobrenaturales sigan presentes hoy en día se lo debemos en gran parte a Shigeru Mizuki. Se trata de uno de los autores de manga más populares de Japón y dedicó gran parte de sus obras a los yokai. De hecho, la imagen de los yokai que tienen la mayoría de los japoneses en sus cabezas, se ha formado gracias a la serie de manga y anime Jejeje no Kitaro, creada por Mizuki. La popularidad de este mangaka y de sus yokai es tan grande en Japón, que existe un museo sobre su vida en Sakai Minato, la ciudad donde creció. Más tarde se mudó a Chofu, una ciudad de Tokio, donde permaneció hasta su muerte. Y allí mismo, muy cerca del templo Jindaiji también hay una tienda museo relacionado con sus obras. Además, los yokai tienen una gran influencia en una de las franquicias japonesas que más dinero ingresa a nivel mundial. Sí, estoy hablando de Pokémon. Muchos de estos personajes animados están inspirados en yokai y otras criaturas del folclore japonés. Oni, Tengu, Kappa, Tanuki y decenas de Tsukumogami, entre muchos otros yokai más, forman parte de la gran lista de criaturas Pokémon que existen hoy en día. Es incuestionable que los yokai han jugado un papel muy importante en la sociedad japonesa y el desarrollo cultural del país. Existen innumerables yokai, cada uno de ellos con su propia historia, que durante cientos de años se han ido traspasando de padres a hijos, de abuelos a nietos. Quizás algún día, durante una oscura y silenciosa noche del verano japonés, sientas que algo golpea tu pierna y una extraña brisa en tu nuca. Puede ser que encuentres una razón convincente. O tal vez se trate de un yokai travieso que quiere jugar contigo. Creer en su existencia solo depende de ti.